todos. Soy la doctora Agustina Garza, soy coordinadora general del Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial. Agradecemos su presencia en este tema que para nosotros es prioritario, ya que para formar políticas públicas, mientras no sepamos quiénes son y dónde están, es imposible entender y realizar acciones que vayan encaminadas a esta población. Gracias, doctor. Adelante. Bueno, me voy a parar para hacer la presentación. Pues sí, la entrada está por el otro lado, pero sí. Bueno, vamos a dar inicio. Básicamente vamos a hablar de la situación actual de las discapacidades de parálisis cerebral y síndrome Down aquí en Nuevo León. Les voy a presentar los resultados de un estudio que realizamos y posteriormente la doctora Agustina Garza les va a presentar parte de las actividades que están realizando en el CRE. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Bueno, básicamente el objetivo principal es tener un estimado de la población que existe con síndrome Down y parálisis cerebral en el estado de Nuevo León. Asimismo, parte de los objetivos es conocer el ambiente socioeconómico y la calidad de vida que tienen este segmento de la población, y ese fue un poquito precisamente el motivo por lo que yo me integré a realizar este estudio, en donde básicamente tenemos experiencia en la parte socioeconómica y en el levantamiento de las entrevistas, ¿verdad? Parte de los objetivos también son identificar los problemas económicos y las carencias que tienen este grupo de la población, conocer cuáles son sus principales problemas de salud. Eso es parte de lo que les va a estar hablando la doctora Agustina. Básicamente el objetivo final también es integrar un documento de investigación en donde se muestren los resultados del estudio que hicimos y que ese estudio de investigación sea utilizado para la elaboración de una legislatura que trate de garantizar los derechos que tienen este segmento de la población, ya que sabemos que existen antecedentes de leyes que tratan de proteger a las personas con discapacidad. Sin embargo, estas leyes son muy generales y no se enfocan a este tipo de discapacidades. Bueno, un poquito los antecedentes. Pues básicamente, ¿por qué queríamos estudiar, por qué queríamos conocer cuál era el tamaño de la población? Bueno, es porque no existen ni en Nuevo León ni en México en realidad un estimado de cuál es el tamaño de la población ni con síndrome Down ni con parálisis cerebral. Y como consecuencia también de que no existen este tipo de estudios, pues se desconocen las condiciones socioeconómicas en que viven ellos y el tipo de necesidades que tienen. Básicamente, bueno, hay por ahí ciertos antecedentes. Existe la CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad. Probablemente ustedes saben más que yo de esto, entonces tampoco la idea es hablarles mucho de esto, pero a pesar de que hay esfuerzos como pues básicamente no se encuentra información específica o un estimado básicamente del tamaño de la población ni con síndrome Down ni con parálisis cerebral. Por otro lado están los datos del censo y del conteo del INEGI. En el censo 2010 pues se buscó de alguna manera estimar o tratar de ver cuál era el tamaño de la población en diferentes tipos de discapacidades. Sin embargo, son un tanto generales y en realidad no permiten saber o estimar cuando ya nos vamos a detalle por segmento de la población como síndrome Down o parálisis cerebral, pues no podemos saber cuál es el estimado de la población. Y por aquí, pues por ejemplo, les presento el cuestionario del censo, nada más para que se den una idea de lo que en realidad podría obtenerse de ahí.
La pregunta que tiene que ver con discapacidades es esta, y básicamente se les pregunta si tienen dificultades para moverse, para subir o bajar, si tienen dificultades para ver usando lentes, para hablar, comunicarse o conversar, para oír, para vestirse, bañar o comer. Lo más parecido que hay básicamente es si tiene alguna limitación mental, pero pues esto es muy genérico, ¿verdad? No permite saber en realidad identificar ninguna de estas dos discapacidades. La definición que ellos manejan por ahí de limitación mental, bueno, porque pues parece un poco general, pues básicamente tratando de averiguar cuál es la definición que ellos manejan, pues es esta: son aquellos que tienen cualquier problema de tipo intelectual, como deficiencia mental, alteraciones en la conducta y el comportamiento. Entonces, pues obviamente es muy difícil obtener información más detallada al respecto. Sin embargo, si utilizamos, o para lo que nos sirvió esta pregunta fue para tomarlo como referencia para hacer un muestreo. Básicamente el estudio que nosotros estamos realizando es válido para 13 municipios del área metropolitana de Monterrey, que son estos municipios que están aquí. Normalmente el área metropolitana se les conoce como 9 municipios, pero aquí incluimos algunos otros de los que están cerca, como por ejemplo Ciénega de Flores, o Santiago o Cadereyta, ¿no? Y básicamente si nosotros hacemos un muestreo en estos 9 municipios, pues básicamente contienen más de 4 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente el 90% de la población en el estado. Entonces, si bien el estudio no es válido para el resto de los municipios, pues es válido para el 90%, pues estamos capturando la mayoría de la población en el estado. Y básicamente aquí tenemos 3 columnas. La primera columna que dice 0 es la columna en donde existen personas donde no se identificaba ninguna persona con alguna de las discapacidades como las manejaba el INEGI. Y la columna que dice 1.5 es interesante, pero básicamente le pusimos 1.5 porque son aquellas manzanas en donde existe una persona, una o dos personas con discapacidad mental, como ellos la definían. Sin embargo, no podemos saber si es una o es dos por cuestiones de la ley, que cuando son menos de 2 ya no te pasan la información porque podrías tú identificarlos y es en contra de la ley. Entonces, pues consideramos como si existiera un promedio de 1.5 personas por esa manzana. Y el de 3 o más, ahí sí tenemos la información completa de las manzanas y básicamente son aquellas manzanas en donde se identificaba como que existían más de 3 personas con limitación mental, y en esas manzanas habitan 149,000 habitantes. Entonces, en base o tomando eso como nuestra población objetivo, nosotros realizamos un muestreo estadístico que fuera proporcional y representativo, y en base a eso decidimos seleccionar la muestra tipo 1. Son aquellas manzanas precisamente en donde no sabíamos si había una o dos personas, que suponíamos que eran 1.5, y tomamos una muestra aleatoria de ellas. El total de manzanas con esas características son casi 11,000, 10,959, y de ellos tomamos una muestra completamente aleatoria de 843, considerando el tamaño de la población o ponderando por tamaño de la población. Y tenemos 836 manzanas en donde se identificaban a más de 3 personas con limitación mental, como lo maneja el INEGI, y ahí barrimos todas esas manzanas. Entonces, lo que nosotros realizamos fue, en total obtuvimos una muestra de 1,679 manzanas, y fuimos a esas manzanas, tocamos casa por casa y preguntábamos si en esa vivienda habitaba alguien con parálisis cerebral o con síndrome Down. Y si veíamos que en esas manzanas habitaba alguien, pues entonces procedíamos a censar y aplicar el cuestionario que traíamos, y si no, pues tomábamos nota, preguntábamos si había alguna otra discapacidad y tomábamos nota, y se dejaba el registro
porque tal vez le pueda ser útil a las autoridades para otro tipo de políticas esto. Bueno, a través del procedimiento que les acabo de mencionar, básicamente nosotros encontramos a 196 personas con síndrome Down y 167 personas con parálisis cerebral, que representan el 54 y el 46% de nuestra muestra. Y los resultados que les voy a presentar a continuación son precisamente de estas personas. Primero les presento algunas estadísticas generales que de las que venían en el cuestionario, y básicamente se les preguntaba que cuándo adquirieron, para el caso de la parálisis cerebral, cuándo fue adquirida, y encontrábamos nosotros que la mayoría, el 71%, adquirió la discapacidad al nacer. Y bueno, por ahí tienen que el 22%, por ejemplo, fue por enfermedad, por accidente alrededor del 5%, etc. Básicamente se les preguntaba también si la madre estaba siguiendo algún tipo de control prenatal. Tenemos por aquí los dos tipos de población objetivo, y encontrábamos que en alrededor del 74% para el síndrome Down la respuesta fue afirmativa, y alrededor del 70% para parálisis cerebral fue afirmativa. Los casos en los que no se estaba haciendo control prenatal son 19 y 23% respectivamente. Se les preguntaba también si la madre de la persona había tomado ácido fólico, y bueno, nuestros resultados arrojan que para el caso del síndrome Down fue el 54% de los casos, y en el caso de parálisis cerebral 52% de los casos. Y bueno, vemos que hay un porcentaje elevado de las madres que no estaban tomando ácido fólico. Se hizo la pregunta sobre si había habido complicaciones en el parto por parte de la madre, y encontrábamos que en el 27% de los casos para las mamás de las personas con síndrome Down había sido lo que sucedió, y para el caso de parálisis cerebral fue el 40%, fue mayor, mucho mayor en este caso. Se preguntaba asimismo si el bebé había sufrido complicaciones, y encontramos que para el caso de síndrome Down en el 35% de los casos así fue, y para el caso de parálisis cerebral fue el 55%. En cuanto teníamos diferentes secciones en el cuestionario, uno de ellos es calidad de vida, y entonces queríamos ver si la persona que presenta la discapacidad se movía de manera independiente, y la respuesta, vale la pena mencionar que las personas que respondieron estas preguntas se identificaba la persona que tenía mayor contacto con la persona con la discapacidad, ¿verdad? Y entonces ellos contestaron esto, y se mencionaba que alrededor del 74% de los casos en el síndrome Down sí se movían de manera independiente, y para parálisis cerebral era alrededor del 33%. Se preguntaba asimismo si la persona elegía las actividades y los lugares en donde podía pasar su tiempo libre, y nuestros resultados pues son estos. El 85% para el síndrome Down contestó de manera afirmativa, y en el caso de parálisis cerebral es mucho menor, por ahí el porcentaje, 45%. Se preguntaba también con respecto a lo de la calidad de vida, si la persona era tratada como cualquier otro individuo o persona dentro del hogar, y bueno, la verdad aquí las respuestas pues son bastante elevadas, diciendo que sí, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que bueno, quién contestó, pero esto fue lo que nos dijeron, ¿verdad? Se preguntaba si dormían bien, y básicamente los resultados arrojaron que en el caso de síndrome Down el 89% contestó de manera positiva, y en el caso de parálisis cerebral el 79%.
Asimismo, se preguntaba si era feliz con la vida que se llevaba, y los resultados en este caso pues son bastante elevados en cuanto a la respuesta positiva, 96% y 82%, ¿verdad? En cuanto a los niveles educativos, para darnos una idea de cómo está este segmento de la población y para ver si tienen carencias en cuanto a diferentes aspectos socioeconómicos. Bueno, uno de ellos es la educación, y se preguntaba si alguna vez, si asiste o alguna vez había asistido a la escuela, y encontramos, por ejemplo, que para el caso de síndrome Down el 22% de las personas nunca había asistido a la escuela. Entonces pues ahí estamos viendo un área de oportunidad importante, ¿verdad? Y de los que dijeron que sí, bueno, pues aquí se muestran los porcentajes. Alrededor del 10% dijo que había ido solamente a primaria, alrededor del 29% su grado máximo de escolaridad había sido en primaria, y bueno, la mayoría de las personas habían asistido a alguna escuela especial, que son alrededor del 56%. Se hizo el mismo ejercicio para las personas que cuentan con parálisis cerebral, y los resultados son estos. En este caso, pues el porcentaje de personas que no asiste a la escuela es mucho más alto, ¿no? 47%, y el 52% dijo que sí, y los porcentajes se muestran pues del lado derecho, ¿verdad? Y vemos que la mayor parte había asistido a una escuela especial también. Con respecto al tipo de escuela al que habían asistido, pues se hizo por ahí la pregunta, y observamos que el 36% dijo que habían asistido a una escuela regular pública, el 29% a un centro de atención múltiple y el 14% a un tipo de escuela especial, ¿no? Aquí se presentan los mismos resultados, pero para el caso de parálisis cerebral, y bueno, observamos también que lo que predomina es la escuela pública regular. Posteriormente procedimos a preguntar sobre cuáles eran las razones por las cuales se había dejado de ir a la escuela, ¿no? Y encontramos esto. La razón principal es que no podían pagar los gastos escolares, ¿no? Con un 25% de porcentaje. Entonces pues vemos aquí también que hay un área de oportunidad muy importante, ¿no? Que mucha gente no está estudiando, y de los que empezaron a estudiar, muchos de ellos tuvieron que parar porque no tenían los recursos para continuar. Por ahí se presentan algunas de las otras razones que nos mencionaban. Otra de las que tiene una mención importante es que consideraban que no tenía capacidad de estudio, y por eso no lo siguieron mandando a la escuela, por ejemplo. Aquí se presenta el mismo ejercicio para el caso de parálisis cerebral, y encontramos aquí que ya la primera respuesta de que no podía pagar los gastos sigue siendo importante, pero es menor en comparación de las razones que estaban en síndrome Down, y veíamos que aquí argumentaban mucho la parte de que la enfermedad se los impedía o que no tenían capacidad, ¿verdad? Y bueno, pues estamos viendo que aquí hay áreas de oportunidad importantes para atenderlos. Aquí les presento la estructura porcentual por edad de las personas que nosotros capturamos en la muestra con la discapacidad de síndrome Down, y nosotros encontramos que la mayor parte de la población se encuentra en el segmento de 0 a 14 años, es cerca del 40%. Y bueno, vemos por ahí que el segundo grupo de edad más importante es de 25 a 34, aunque está muy parejo con el grupo de 15 y 24. Y por ahí encontramos a unas cuantas personas que tienen más de 60 años, ¿no? Era menos del 1%, pero sí logramos identificar a alguien. Aquí se presentan los mismos resultados para el caso de parálisis cerebral, y también el grupo más importante o la mayor parte de la población está en el rango de 0 a 14 años.
Bueno, en cuanto al ambiente socioeconómico, para tratar de identificar las condiciones de la vivienda en donde viven, básicamente se preguntaba si la vivienda en la que habitan es propiedad de ellos o cuál era el estatus, y bueno, estamos viendo aquí que en realidad un porcentaje importante, alrededor del 67%, dijo que la vivienda era propia y estaba totalmente pagada. Entonces, en ese sentido, no puede ser que a lo mejor capturáramos solamente a cierta parte de la información, a cierta parte de la población, porque vale la pena mencionar que cuando nosotros estábamos haciendo el levantamiento y preguntábamos si existía alguien en esa vivienda con alguna de estas dos discapacidades, pues en algunas ocasiones, incluso aunque se podía identificar por ahí que existía alguien o que los vecinos nos decían que existía alguien, pues la respuesta era negativa y nosotros pues ya no podíamos levantar el cuestionario en algunos casos, ¿verdad? Por aquí tenemos lo mismo, pero para el caso de parálisis cerebral, y en este caso el 58% de la muestra informó que la casa en la que habitan es propia y totalmente pagada, y bueno, pues al 21% la está pagando, y por aquí tenemos algunas otras opciones como es rentada o es prestada, etcétera, ¿no? Con menor mención. Aquí tenemos algunas características también de la vivienda para tratar de identificar el nivel socioeconómico, y preguntábamos si la casa en donde habitan tiene cuarto para cocinar. Bueno, en este caso la mayoría de las casas lo tenían. Básicamente, si en el cuarto que cocinan duermen, se preguntaba, pues esto se utiliza para, normalmente cuando sucede esto, pues es porque son poblaciones con niveles de pobreza elevados, y encontrábamos que el 9.2% de la población está en esas condiciones. Se preguntaba si la persona con síndrome Down tiene una habitación propia, y veíamos que el 33% de las personas sí tenían su propia habitación y el restante no tenían, o la tenían que compartir más bien. Y básicamente se preguntaba, por ejemplo, también si la habitación estaba adaptada para la persona con la discapacidad, en este caso el síndrome Down, y encontrábamos, bueno, pues que el 76% decía que sí tenían alguna especie de adaptación en lo que viene siendo la vivienda. Aquí se presentan los mismos resultados, pero para el caso de parálisis cerebral, nuevamente los resultados son similares. La mayoría tiene su propio cuarto para cocinar, alrededor del 10% encontramos que usan la cocina como un dormitorio también. En el caso de síndrome de Down era 9.6, entonces son similares los niveles, y en este caso observamos que el 59%, bueno, casi 60% de las viviendas están adaptadas a las necesidades de la persona con parálisis cerebral. Un poquito con respecto al agua que tomaban, para tener ideas sobre la calidad y los problemas de salud que pudieran tener, se preguntaba el tratamiento que se le daba, y bueno, pues encontrábamos por ahí que un porcentaje importante, alrededor del 39%, compra agua purificada, el 9% la hierve, y el 48% no desinfecta ni trata el agua, ¿verdad? Para el caso de parálisis cerebral, los resultados son muy similares. En la parte socioeconómica también la idea era identificar si estaban registrados dentro de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y si recibían alguna ayuda por parte de ellos, y nosotros observábamos que el 42% aproximadamente de las personas con síndrome Down sí reciben algún apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, y el 58% no lo reciben. Para el caso de parálisis cerebral, son aproximadamente 50% y 50% los que reciben y no reciben apoyos.
Para saber si estaban registrados o no, bueno, pues los porcentajes son similares. Normalmente cuando se registran pues les dan algún tipo de apoyo, y encontrábamos que el 47% sí estaba registrado con síndrome Down y el 46% con parálisis cerebral. Y contaban con su credencial de persona con discapacidad. Se les preguntaba también si contaban con la tarjeta feria. La tarjeta feria es una tarjeta que sirve para el transporte público local, y bueno, nosotros encontramos que un porcentaje muy pequeño de la población cuenta con esta tarjeta feria, ¿verdad? Que son 23 y 14% respectivamente. Teníamos una sección de características laborales y para tratar de valorar el ambiente de trabajo de las personas con estos dos tipos de discapacidades, pero la realidad es que solamente pudimos identificar en la muestra a 3 personas que trabajaban, entonces pues no nos fue posible hacer inferencias al respecto, pero bueno, esta también es información valiosa, nos está diciendo que la mayoría de ellos pues no están integrados al mercado laboral, y aquí tenemos muchas oportunidades para mejorar. En cuanto al servicio médico, hacíamos la pregunta de si contaban o no con servicio médico, y básicamente encontramos que afortunadamente el 85% de la población sí tienen algún tipo de servicio médico, y sin embargo pues existe el 15% de la población con síndrome Down que no cuenta con ningún tipo de servicio médico. Para el caso de parálisis cerebral, los porcentajes son muy similares también, ¿verdad? Luego ya tratamos de averiguar específicamente cuál era el tipo de servicio médico con el que ellos contaban, y en la mayor parte de los casos, aproximadamente el 50% contaban con el servicio del IMSS para síndrome Down. La segunda mención pues más importante por ahí fue, por ejemplo, la del Seguro Popular, con aproximadamente el 24.5%. Para el caso de parálisis cerebral, los porcentajes son similares: 50% cuenta con IMSS, 26% con Seguro Popular, un porcentaje importante, 15%, pues no contestó cuál era el tipo, no supo decir cuál era el tipo de seguro que tenía. Y bueno, ya finalmente, para no aburrirlos y luego dejar a la doctora Agustina les siga contando sobre la parte de salud y lo que están haciendo en el CRE, en el DIF, y lo que se va a hacer con esta base de información que se generó, pues déjenme nada más les presento, por ejemplo, las estimaciones que nosotros obtuvimos a partir de la muestra. Básicamente, nosotros encontrábamos, de acuerdo a esta muestra, que por cada 10,000 habitantes existían 3.53 personas con síndrome Down y 2.82 con parálisis cerebral, para un total de 6.34, y haciendo las extrapolaciones a la población nos darían que existirían aproximadamente 1.440 personas con síndrome Down y 1.149 con parálisis cerebral. Se presentan por ahí también algún límite de intervalo de confianza, límite inferior y superior. Vale la pena mencionar que a nosotros se nos hicieron bajas estas estimaciones viendo lo que sucede en otros países. En otros países nosotros observábamos que era bueno, ustedes deben saber más que yo, pero en algunos casos que eran de 7 o 8 por cada 10,000 habitantes, según también el país y los años en que se levantara. Y bueno, pues nosotros básicamente pues sí estábamos preocupados un poquito. Nos pusimos a reflexionar de qué es lo que había pasado, y pues llegamos a la conclusión un poco de que a lo mejor la información del censo que nosotros agarramos como base para mostrar a la población, dado que no estaba muy bien especificado qué era la limitación
limitación mental, que fue lo que nosotros agarramos como base, pues ahí pudimos haber tenido una parte de error, más los errores que tiene, por ejemplo, el censo. Y la otra parte que también estuvimos identificando durante el levantamiento es que sinceramente también en muchos casos no se aceptaba o se negaba que existía alguien en la vivienda con este tipo de discapacidades. Entonces pues hay que tomar estos resultados con cautela. Procedimos, en este caso solamente lo pudimos hacer para el síndrome Down porque se tenían unos registros por parte de la Secretaría de Salud. Entonces procedimos a pedir ayuda a la Secretaría de Salud para que nos pasara información sobre el número de nacimientos en los últimos 3 años en el estado, y se tenía un registro de cuántos de estos nacimientos habían tenido síndrome Down. Solamente se tenía para síndrome Down, no para parálisis cerebral. Y utilizando los datos nada más de los últimos, bueno, en realidad eran 2 años porque 1 año no estaba completo, entonces también tienen que tomarse en cuenta con cierta reserva las estimaciones, pero utilizando esos datos pues nos daba que aproximadamente la razón era de 6.2 personas por cada 10,000 habitantes, pues es casi el doble de lo que nosotros teníamos en la muestra estadística que les presenté anteriormente. Y si se utilizaba esta razón para hacer extrapolaciones, pues nos da un estimado de 2.530 personas en estos 13 municipios del área metropolitana de Monterrey. Y bueno, si tienen preguntas pues las podemos platicar con respecto al estudio al final. Por lo pronto les voy a dejar con mi colega la doctora Agustina para que les platique la siguiente parte del estudio. Gracias. Gracias, doctor. Aquí hay algunas situaciones muy interesantes para señalar. Primero que nada, este censo, este muestreo se realizó con el objetivo, como ya les mencionaba de manera inicial, para localizar, ubicar, ver las necesidades de las personas con discapacidad, en este caso síndrome Down y parálisis cerebral. Tuvieron algunos tropiezos en el sentido de que, por ejemplo, para hacer una encuesta a domicilio no podemos utilizar los datos personales sensibles, es decir, en este tipo de datos no contamos con el nombre de la persona, ni con el número de su casa, ni el número de teléfono, puesto que hay una ley de protección de datos personales. Entonces, realmente lo que a nosotros nos interesa en este sentido es poder ubicar, y como ya lo señalaba el doctor Eric, ver en qué situación se encuentran, cuál es, por un lado, el manejo de la prevención, pero por el otro también las necesidades en atención y sobre todo de inclusión, que ustedes saben que es el fin máximo de la rehabilitación. No solamente es atender médicamente, lo más importante para nosotros es, por supuesto, llegar al 100% de esta atención médica, pero sobre todo que puedan estar incluidos en sociedad. Entonces, aquí les vamos a presentar en esta etapa, lo primero, al término de la Facultad de Economía, realizar este censo, nos pasan los datos de las personas, las que autorizaron un mecanismo de contacto, y empezamos entonces a través de esta información, por un lado, el que las personas con síndrome Down se comunicaran con nosotros en el centro para ofrecerles una atención integral, o lo que nosotros podíamos hacer por ellos en este servicio. A los que no sean de aquí les presento una imagen de la fachada de nuestro centro de rehabilitación. A partir de todo este estudio y de este manejo que se está dando a la atención de personas con síndrome Down y parálisis cerebral, tenemos también la relación con Secretaría de Salud. Como ustedes escucharon, las personas con síndrome Down, las edades varían en un grado importante, pero lo importante para nosotros es también poder captar al niño con discapacidad en edades tempranas. Mientras a más temprana edad podamos captar y empezar un manejo adecuado, su grado de calidad de vida, su madurez y su longevidad está demostrado totalmente superior y con una mayor calidad. Tenemos además de los resultados que nos arrojaron este estudio por parte de la facultad, el contacto con la Secretaría de Salud,
quien en este momento nos está informando o notificando sobre los casos de nacimientos con discapacidad. En el caso de labio paladar hendido, síndrome Down, mielomeningocele, entre otros, y esto es un logro que consideramos realmente prioritario. No sabemos de otro estado que lo esté realizando, pero para nosotros en la atención médica es la base de una buena rehabilitación y sobre todo de una inclusión. El poder detectar a los pequeños desde su nacimiento y que nos permitan darle la orientación a la familia, a todo su entorno y captar a este niño para que lleve todo este proceso, realmente nos está dando resultados maravillosos. Además de los usuarios, como pueden ver, que están llegando directamente al centro de rehabilitación, porque afortunadamente para nosotros en estos casos se empieza a correr la voz del servicio y la atención que se está brindando. Aquí se atendieron los municipios, que obviamente también encontramos algunos más donde las personas o la Secretaría de Salud nos está notificando los casos, atendiendo un número importante, cuando menos de los que mayor cantidad de población tienen en sus municipios y donde se están detectando y atendiendo. Ya mencionamos además del objetivo de poder contar con un documento de investigación, pues también es hacer una nueva legislatura o cuando menos una iniciativa que permita redireccionar los recursos, el trabajo y los esfuerzos enfocados a las áreas donde realmente se necesita nuestra atención. El registro, además de estar en esta área de la base de datos que se generó por este estudio, es tener un expediente electrónico de cada uno de ellos y poder dar un seguimiento y un manejo integral sobre diferentes áreas en su vida, como lo son la prevención y la atención temprana de patologías. Esto es sumamente importante. Mientras podamos atender la aparición temprana de patologías en personas con síndrome Down, definitivamente podemos mejorar su estado de salud y de calidad de vida, y además nos permite generar estos espacios que vemos que son sumamente necesarios para las personas con discapacidad en general, claro, en este caso personas con síndrome Down o parálisis cerebral, favoreciendo lo que es su inclusión, su autodeterminación y también su calidad de vida, que en este momento, a través de la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya no es una dádiva o es una prestación, es un derecho. Tuvimos una metodología para manejar estos resultados y brindarles la atención. Aquí una de las cosas importantes que estamos manejando es esta unidad de contacto primario que se forma en respuesta a esta necesidad de atención a las personas con discapacidad. Esta unidad de contacto primario es un grupo multidisciplinario con trabajadores sociales, con psicólogos que se dedican precisamente a contactar a esas personas, tanto generadas por la información en el censo como las que son notificadas por la Secretaría de Salud. Ahorita vamos a ver específicamente qué hace este grupo, pero lo trascendental y lo importante es que localiza a este menor, a este pequeño con discapacidad, generando una serie de oportunidades que harán que su vida se cambie totalmente. A través de este grupo de unidad de contacto primario se hace un contacto con la familia, se favorece una cita para la evaluación y dar inicio a este protocolo de estudio que se está dando, que se está manejando. Obviamente ya sabemos algunos dónde están, ya sabemos qué necesitan y qué vamos a hacer para tratar de resolver este problema. Se hace una evaluación por todas las especialidades médicas con las que contamos a través de esta cita y el inicio del expediente electrónico. A través de esto se dan todos los servicios de laboratorio y gabinete que también son necesarios, indispensables, y si vemos en los datos que nos presentaba el doctor que muchos de ellos utilizan su cocina para tener como dormitorio, pues podemos entender que no tienen la mayoría del recurso necesario para poder hacer uso de todos los exámenes y estudios que se requieren para un adecuado estado de salud. La asistencia y manejo paramédico, obviamente abordamos al estar conscientes de que su salud es adecuada, pues su grado de calidad de vida.
Hemos colocado un médico concentrador de toda esta información, que no se pierda dentro de la gran cantidad de usuarios que tenemos en el centro. Necesitamos que haya un grupo, una persona que concentre este tipo de información para darle seguimiento adecuado. A partir de que tenemos que su salud es la adecuada, que tiene las instancias para poderse desarrollar, pues lo encaminamos desde lo más temprano que podamos hacer los programas de inclusión que se manejan en el Estado. Y posteriormente un seguimiento y retroalimentación de los casos. ¿Qué sucede cuando la unidad de contacto primario acude a un domicilio? Se contacta vía directo, vía telefónica. Obviamente la familia está todo su derecho de decir que sí, acepta este apoyo, ya sea en el hospital, ya sea en su domicilio, darle el apoyo psicológico a la familia, que encontramos a veces inmersa en un proceso de negación, en una situación de pareja difícil por la noticia que acaban de recibir, y se entrega todo este apoyo psicológico necesario a la familia. Si ellos deciden que sí solicitan o sí hacen válida los servicios que les estamos ofreciendo, se da una cita de evaluación, su expediente médico, calidad de vida, la inclusión, programa de inclusión y un seguimiento de estos casos de 3 a 6 meses a cada uno de ellos, acorde a su grupo de edad, para poder detectar el momento preciso de nuestra intervención. ¿Qué sucede cuando la familia nos dice que no solicita, que no requiere o que no desea nuestros servicios? Esto puede ser por múltiples causas. Ustedes vieron que algunos ya tienen servicio médico, que otros tienen otra condición socioeconómica. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la información del programa, realizar en la medida que nos autoricen la encuesta de calidad de vida, que es lo que necesitamos recabar, y se le da un seguimiento posterior al menos de 3 a 6 meses a cada uno de estos casos. Pues hemos encontrado los pequeños que en el momento que se detecta los 2 o 3 meses del nacimiento, los papás no requieren nuestros servicios, no necesitan, están reacios, pero los comunicamos a los 3 meses después y ya entran en la cuenta que es necesario un apoyo, y ahí es donde siempre son bienvenidos. Para la evaluación, este diagnóstico y manejo integral está constituido por muchas áreas, múltiples áreas. Tenemos que hacerlo, como les menciono, de una manera integral a través de la unidad de contacto primario y lo que ya mencionamos. ¿De qué consta cada una de ellas? La unidad de contacto primario realiza esta visita a domicilio, contacto telefónico, asesoría y orientación psicológica, la referencia y canalización tanto de los servicios con los que contamos como con los que no contamos en el centro. Esta relación que tenemos con Secretaría de Salud, con múltiples organizaciones, con Secretaría de Educación, nos permite ser un generador también de referencia y contrarreferencia de los casos. En este sentido, también las evaluaciones de calidad de vida que se van actualizando, que obviamente no podemos en muchos aplicarlos a menores de edad, pero que nos brindan información importante, y sobre todo canalizarlos a los programas de inclusión. En la evaluación médica y paramédica contamos con la evaluación del médico especialista en rehabilitación, traumatología, urología, pediatría, genética, otorrinolaringología, oftalmología, y esto nos permite que cada uno de estos jóvenes y pequeños que acuden al centro tengan una evaluación integral. Los servicios con los que no contamos, que ya estamos en proceso, como es cardiología, pues nos permitirá también darles toda esta evaluación completa a nuestros usuarios. Obviamente, ustedes saben, las personas con parálisis cerebral o síndrome de Down tienen procesos también de diferencia en la deglución o masticación por sus propias características. Contamos con la atención especializada para este proceso de disfagia de deglución en los usuarios. Entonces, a través de todos estos servicios que están integrados en un solo expediente electrónico, este médico concentrador de que les hablaba puede constatar que nuestros usuarios ya pasaron por todos los servicios a los que podemos hacer referencia para brindarles esta atención. El expediente electrónico obviamente les da la utilidad de tener un folio único. Cuantas veces a lo largo de su vida acudan a nuestros servicios, tendrán un número de identificación que nos permitirá darle seguimiento y no ver a la misma persona como situaciones diferentes a lo largo de su vida. Este número de expediente, obviamente ustedes lo conocen, se hace la constancia de discapacidad permanente, la credencial nacional para personas con discapacidad, el
manejo multidisciplinario de los casos. Definitivamente nos sirve también el proceso estadístico y generar este expediente electrónico completo. A través del laboratorio y gabinete con los servicios de radiología simple, de cadera, de cervicales, el electrodiagnóstico, que contamos con múltiples equipos de última generación para hacer estos estudios, los análisis básicos, la audiometría, las emisiones otoacústicas, el laboratorio y la asistencia tecnológica, pues nos permiten generar un ambiente en el que todas la mayor parte de las necesidades pueden ser atendidas si bien cubiertas. En relación a calidad de vida, aquí tenemos, como les menciono, ya es un derecho de la persona con discapacidad también estar integrada socialmente y hay un apoyo psicológico. Aquí hay algo muy importante, la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad. Este esquema es el primero que se da en el país. Es una procuraduría especializada para la atención de personas con discapacidad que cuenta con toda la asesoría para brindar el apoyo necesario a lo que es su derecho. Definitivamente también nos ha servido mucho la procuraduría para detectar los casos de maltrato de personas con discapacidad, que no es que no existan, sino que no teníamos dónde notificar y que en este momento están siendo atendidas. El estatus de necesidades y satisfactores, la evaluación de habilidades, que también nos ha permitido direccionar de manera adecuada a estos jóvenes con discapacidad hacia áreas o situaciones donde van a lograr tener éxito, ser exitosos en su emprendimiento y no generar una frustración también por no contar con las habilidades necesarias para desarrollarlo. Entonces vemos en las áreas de inclusión lo que es la inclusión familiar, educativa, deportiva, recreativa, laboral y social, que nos brinda pues todas las partes de estas actividades de inclusión para que los chicos con discapacidad puedan estar plenamente integrados. Tenemos un dato importante, la inclusión, no podemos incluir a una persona en la sociedad si primero no es aceptada e incluida en su familia. De ahí tenemos la base de todos nuestros programas, están enfocados a tratar a la familia, no solamente a la persona. Además podemos llegar hasta su entorno, pero las actividades de inclusión realmente es muy grande el esfuerzo que hace por la inclusión en la sociedad, pero a veces nos perdemos en que si los padres no están de acuerdo, no los aceptan, no los incluyen y dicen, como vimos en la encuesta, que no tienen capacidad de aprender, que no pueden salir. Es poco lo que podemos hacer en este sentido. El acompañamiento y seguimiento de cada uno de los casos, la identificación de las necesidades específicas de acuerdo a los grupos de edad, qué hacemos cuando están recién nacidos, hasta los 5, hasta los 15 años. Es importante aquí a partir de los 25 años empezamos a encontrar los procesos degenerativos que encontraríamos en un adulto mayor, que ya empiezan a presentarse a partir de los 25 años en un joven con síndrome Down. Esa es la importancia también de captarlos y prevenir lo que podamos ver datos de osteopatía, datos de enfermedad articular degenerativa y que decimos es un chavo, tiene 25 años, sí, pero su proceso metabólico es diferente. Obviamente entre los 60, 69 años y 70 y más tenemos ahorita uno o dos casos de un adulto mayor de 70 años con síndrome Down que trabaja y realiza todas sus actividades y obviamente esto depende del cuidado que se le haya dado a lo largo de su atención. De 0 a 15 años, el tamizaje metabólico que ustedes conocen ampliado, que se realiza en el Estado a partir de la Secretaría de Salud, las necesidades de intervención, estimulación temprana, lenguaje, evaluación psicológica, la detección de alteraciones posturales, todas estas áreas de patologías auditivas, detección de patología cardíaca, obesidad y desnutrición, que cuenten con un esquema de vacunación completo, que tengan todos sus sistemas y sus áreas de radiología y empezamos con los programas de inclusión social, educativa y deportiva. Podemos lograr niños totalmente felices integrados. Aquí tenemos en el Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento jovencitos que están haciendo actividades deportivas y que son captados a muy temprana edad modificando su entorno.
De los 16 a los 25 años estamos viendo, como les menciono también, todas las áreas, la necesidad de intervención, y también empezamos a dar la prevención de patologías discapacitantes. Ustedes han visto muchos de los chicos con síndrome de Down tienen tendencia a la obesidad, puesto que no realizan actividades también que puedan generar, no tienen una orientación nutricional adecuada o tienen alguna afección. Recordemos que las personas con síndrome de Down no están enfermas, tienen una propensión a presentar enfermedades o patologías. Sin embargo, esa es nuestra intervención mayor, evitar que se presenten o prevenir que puedan afectarlos directamente. Nuevamente los programas de inclusión, aquí ya vemos una preparación prelaboral o una capacitación laboral dirigida, encaminados ahora a una inclusión laboral. Aquí vemos algunas imágenes, los programas que estamos manejando en el centro de esta capacitación laboral dirigida, donde chicos con discapacidad intelectual, entre ellos síndrome de Down, reciben toda una preparación. Aquí estábamos viendo un recorrido de los primeros jóvenes que se graduaron en nuestro centro de capacitación OXXO y que ahorita se encuentran laborando y siendo realmente productivos para su entorno, facilitando también su autodeterminación. Aquí vemos algunas de las imágenes. Esto era imposible verlo antes, el proceso de socialización entre ellos que ha estado marcando ya su grado de independencia. Realizan todas sus actividades. Este es el día de su graduación, cuando ya empezaron a trabajar y a tener también su ingreso. Vemos el apoyo desde ir a la presentación a una entrevista de trabajo, su presentación, su manera de hablar, el checar tarjeta y sobre todo pues la emoción que le dio a este joven escoger su primer traje, ¿verdad? Para ir al trabajo. De los 26 años y más, nuevamente todo el gabinete de estudios que tenemos que hacer al menos cada año, 2 años, y que por eso esta área se está concentrando para darle seguimiento, cuando menos telefónico, con los padres para ofertar los servicios y darles los programas de inclusión. Aquí tenemos personas mayores de esta edad que ya empezamos a ver patologías degenerativas y que estamos con el apoyo de la familia buscando la prevención. Aquí vemos las actividades deportivas, esta señora con síndrome de Down también ya de edad avanzada, y que están trabajando y que están siendo también productivos para ellos y su familia. ¿Qué buscamos? Su autodeterminación, su inclusión social, su bienestar laboral, su bienestar material, el bienestar emocional y físico. Tenemos algunos jóvenes que están siendo capacitados en un programa que se llama Creciendo Autónomo, precisamente para lograrlo, y en unos momentos les voy a comentar. En la población que estamos atendiendo en el centro, que difiere un poquito, porque por esos usuarios que nos han llegado extra, que son un poquito mayor el número, por la Secretaría de Salud y por el centro. Los mayores de 18 años un 48%, los menores de 18 años son 52%. Tenemos captadas ahorita 253 personas con síndrome de Down que están en proceso de esta evaluación y una base de datos de más de 400 a lo largo del trabajo del centro. Vemos los usuarios ya con edades también de 50, 59, 60 y 70 y más, cosa impensable hace 10 años poder encontrar una persona con síndrome de Down de esta edad. Y vemos también el grupo de nacimientos importante, pero también de los que estamos concentrando y evaluando esta edad de 20 a 40, 39, que es la edad productiva y que es donde nos está generando las opciones de atención. De los que están siendo captados, el 44% se aplica en estas encuestas de calidad de vida, el 42% están recibiendo ya atención en el centro de los que estamos capturando a través de este estudio. Vemos también de la escolarización, más o menos lo que se comentaba, el 78% están acudiendo a un servicio de escuela y el 22% no, y esto se traduce definitivamente en que si no tenemos una preparación académica, no tenemos una inclusión laboral.
Las empresas no pueden modificar su perfil porque es una persona con discapacidad. Tenemos nosotros que capacitarlos de manera adecuada para que puedan completar ese perfil, y eso es definitivamente a través de la inclusión educativa. Solo el 19% de los jóvenes que estamos evaluando trabaja, y esto ya lo mencionaba bien el doctor, es un área importante de oportunidad. Los indicadores de calidad de vida se están marcando, vemos aquí, esto es una gráfica más demostrativa que la anterior. Los que están integrados o se dicen integrados el 95%, cuentan con lo necesario el 99%. Vimos en alguna de las preguntas cómo era, si tenían amigos y compartían con ellos, y vimos que el 50-60% sí tenían amigos, pero el otro 50% no tiene amigos y no tiene con quién salir, y no tiene espacios para esparcimiento, y obviamente no va a la escuela, y ese es el 50% que tenemos que abordar y hacer que pueda realmente sentirse independiente, como lo vemos aquí en esta relación de 56% y 40%, pero vemos que la mayoría de su estado de salud es bueno, cuenta con lo necesario, se sienten integrados, pero cuando preguntamos si convive con alguien fuera de la familia, pues desafortunadamente la mitad de ellos no lo hace, y esos son los espacios que tenemos que abrir. En los mayores de 18 años vemos también que los que están adaptados, el 54 tiene amigos, el 45 no sale más que con su área de familia. Entonces estamos mencionando también espacios importantes. ¿Cuál es la situación por la que no acuden? Igual que lo mencionaba, por no estudiar, por no darnos la información. No tienen información sobre el diagnóstico, hay falta de recursos. El médico le dijo de manera abrupta al nacimiento que su hijo tenía síndrome de Down o parálisis cerebral, pero su hijo no va a poder ir a la escuela, no va a poder aprender, para que usted lo vaya sabiendo, y pues le busque un rinconcito en la casa, ¿verdad? Porque su hijo no va a poder hacer nada. Error completamente que limita de manera definitiva las expectativas de calidad de vida de nuestros niños. A través de la Red Estatal de Atención a Personas con Discapacidad, que tiene ahorita 99 unidades de rehabilitación, hemos podido lograr el que todos estos jóvenes y niños captados puedan recibir la atención especializada, el diagnóstico preciso, y reciban en su unidad más cercana, en su municipio, la rehabilitación que requieran, haciendo este proceso de sinergia entre todas las unidades para que no requieran desplazarse de Doctor Arroyo, municipios alejados de la cabecera municipal, sino que llevan ya un plan y un propósito para que en su municipio lo puedan realizar con el seguimiento. Esta guía de neurodesarrollo que nos brinda también para los padres una herramienta al saber cuál es este desarrollo neuropsicológico normal, y al momento de detectar una situación que esté fuera de este rango, pues poder acudir también a las áreas de atención. Aquí les voy a presentar algunas imágenes donde pueden ustedes observar cuál es el procedimiento, la inclusión laboral y social, educativa de los jóvenes con síndrome de Down que estamos manejando en el centro. Todos ellos están evaluados y ahora sí que de la mano de una psicóloga conductual que va llevándolos hasta lograr su plena inclusión. Los talleres de serigrafía, de maquila, el Oxxo Escuela, de cocina, en las áreas de inclusión social, entre ellos mismos los jóvenes, la interacción con otras escuelas, universidades, en donde hacemos dos actividades al mismo tiempo. Por un lado los integramos socialmente y por el otro logramos una sensibilización en el entorno de esta área. Aquí vemos a los jóvenes que están haciendo actividades diversas en el Centro Paralímpico, el deporte recreativo y de alto rendimiento. Ustedes pueden ver que están. Lo único que necesitamos hacer para ellos es poner los espacios a su alcance, y lo demás les aseguro que es diversión solamente. Vemos aquí los talleres de danza, de teatro, de pintura y de escultura que están realizando los jóvenes. Todo esto esta es una visita al horno 3 de fundidora que logramos. Todos entraron de manera gratuita y se llevaron esa grata experiencia. Aquí tenemos con grupos también musicales, obviamente la compañía, las experiencias de poder acudir al cine, de acudir a los centros comerciales. Aquí estamos en Alfa,
otro grupo musical que los invitó a una fiesta, todo lo que son la convivencia entre los mismos usuarios, esta red de padres de familia que permite que se vaya difundiendo este servicio y que actualmente acudan con nosotros por referencia de un padre de familia. Vemos aquí, les digo, todos somos iguales. Esto es en Valle Oriente. Realmente era una cosa muy importante el ver el rostro de los paseantes convencionales y ver que todos estaban riendo y participando, y todos fueron al cine y comieron y se movían, y como les digo, este proceso de sensibilización y educación que nos falta mucho. Este grupo de chicos también con discapacidad intelectual que exigen su derecho, pero de ayudar a los demás. Estos chicos se fueron a plantar árboles a una colonia con apoyo también de otra institución, y vemos que el impacto es doblemente, pues ahora sí que mayor. Siempre ubicamos a una persona con discapacidad como digna de apoyo y de beneficencia, y ahora son ellos los que vienen a ayudarme a cuidar mi colonia. Entonces el impacto realmente de estos programas pues es todavía mayor. Les mencionaba las áreas de cultura, la carrera por la inclusión, donde todos corremos a nuestra capacidad, donde todos somos amigos y donde todos estamos incluyendo, pero sobre todo la importancia de la familia. Esto lo podemos ver sobre, como les digo, familias enteras, que donde estamos empezando a notar este cambio, donde ya no es alguien que lo cuida, es bienvenido como parte de la familia. En las obras de teatro, entonces todo este proceso con las personas que tenemos ahorita captadas, que se está desarrollando, pero que estamos en búsqueda de este rostro, ¿verdad? Que yo creo que para todos puede demostrar sin palabras lo que ella está sintiendo como parte de esta obra de teatro, bailable. Como les digo, todos con las exposiciones y sobre todo brindando los espacios para que ellos puedan realizar plena inclusión, que a fin de cuentas es el propósito de este estudio que se realizó. Sí saber quiénes son, dónde están, pero también qué necesitamos para brindar estos espacios de inclusión. Esta foto, si se fijan, la expresión ellos mismos, los grupos con síndrome de Down, y están exigiendo su derecho al amor, que definitivamente también es un derecho de todos. Entonces aprende uno y hace las expresiones de estos espacios, la Paralimpiada, donde son actividades deportivas recreativas, diversión accesible, donde el único requisito para que toda tu familia, tus vecinos o tu colonia entre gratis es que lleves una persona con discapacidad, y se den imágenes como estas con la familia en inclusión. El desarrollo de habilidades, todas estas son en base a la evaluación de una psicóloga conductual que no solamente tiene un proceso de entretenimiento, sino un objetivo determinado para poder tener esta sonrisa de jóvenes que están plenamente integrados y felices con lo que están realizando. Las participaciones de organizaciones, de la familia, para llegar a estos jóvenes con síndrome de Down, que cada vez puedan tener una mayor edad, pero siempre con una mejor calidad de vida. Muchas gracias.